Dicen que el silencio es oro, pero a veces ese silencio pesa más que el plomo. En la vida de millones de personas mayores, ese silencio no es elegido, es impuesto. ¿Cuántas veces has visto a un adulto mayor sentado en un parque, mirando al vacío, con la mirada perdida? No está contemplando la belleza de la vida. Está luchando contra un enemigo invisible, devastador y silencioso, la soledad profunda. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 33% de los adultos mayores viven en condiciones de aislamiento social severo. Y este no es un dato menor, la soledad no solo es emocional, también es letal. Estudios recientes la comparan con fumar 15 cigarrillos al día, en cuanto a impacto en la salud física. Pero, ¿por qué nos duele tanto estar solos? ¿Por qué, al envejecer, ese dolor se vuelve insoportable? La respuesta está en la neurobiología del apego. Desde que nacemos, nuestro cerebro se moldea para necesitar vínculos, afecto, presencia. Y cuando estos vínculos se rompen, por muerte, por distancia, por abandono, el sistema nervioso entra en modo de supervivencia emocional. No es que los mayores quieran compañía todo el tiempo. No buscan ruido ni multitudes. Buscan significado, buscan reconocimiento, buscan ser vistos. Y aquí entra una verdad brutal. En una sociedad que idolatra la juventud, la vejez se convierte en una especie de castigo. Se les invisibiliza. Se les considera lentos, pasados de moda, fuera de sistema. Y el resultado es devastador. La soledad deja de ser una circunstancia, y se convierte en una identidad. Todo comienza con los pequeños olvidos. Una llamada que nunca llega. Una visita que se posterga. Un cumpleaños sin felicitaciones. Y poco a poco, como si el tiempo tejiera una telaraña de indiferencia, esa persona se convierte en un recuerdo para los demás, pero sigue viva. Viva, pero sola. Un estudio de la Universidad de Harvard reveló que el aislamiento social prolongado aumenta el riesgo de demencia en un 40%. El cerebro, privado de estímulo social, empieza a apagarse lentamente. La memoria se debilita. Las emociones se aplanan. Y la esperanza desaparece. Cada mañana, miles de adultos mayores se levantan sin tener a quien saludar. Preparan una taza de café para uno. Mueven la cortina para ver si alguien pasa. Revisan el teléfono, una vez más, por si acaso. Y nada. Esta rutina silenciosa, repetida durante semanas, meses, años, construye una cárcel sin barrotes. Una cárcel emocional en la que nadie entra, pero de la que tampoco se puede salir. Y sin embargo, la mayoría de estas personas no se quejan. No porque no sufran, sino porque han aprendido que su dolor no incomoda a nadie. Que expresar su tristeza es ser dramático. Que pedir compañía es molestar. La soledad no solo duele en el alma. También enferma el cuerpo. Literalmente. Un estudio publicado en la revista Nature Aging muestra que la soledad crónica altera los niveles de cortisol, la hormona del estrés, generando inflamación, debilitamiento del sistema inmune, enfermedades cardiovasculares, e incluso cáncer. El cuerpo reacciona como si estuviera bajo ataque constante. Y no solo eso. Los adultos mayores que viven solos tienen un 60% más de probabilidad de ser hospitalizados por enfermedades respiratorias, caídas o fracturas. No porque sean más frágiles, sino porque nadie los ve a tiempo. Es la tragedia de lo invisible, cuando nadie te cuida, una tos se convierte en neumonía. Un resbalón se convierte en meses postrado. Un olvido de pastillas se convierte en crisis médica. La soledad, entonces, deja de ser una emoción para convertirse en un riesgo vital. Y aquí, algo aún más crudo, muchas veces, ni siquiera en el hospital reciben atención emocional. El sistema sanitario cura cuerpos, pero olvida corazones. Muchos adultos mayores han sobrevivido a la muerte de sus amigos, parejas o hermanos.
cada pérdida deja una grieta. Y con el tiempo, esas grietas forman un abismo. Pero el duelo no siempre tiene final. Porque no solo se llora a los muertos. También se llora a los vivos que ya no llaman. A los nietos que crecieron y se olvidaron. A los hijos que emigraron y ya no volvieron. A los vecinos que se mudaron. A los amigos que se alejaron. Es un duelo cotidiano, invisible, que no se respeta ni se menciona. Y por eso duele más. La soledad profunda es eso, llorar sin lágrimas, extrañar sin esperanza, esperar sin saber qué. Y aún así, seguir. Y en ese seguir, muchos desarrollan una forma de autoprotección, la coraza emocional. Dejan de hablar, de salir, de conectar, no porque no quieran, sino porque tienen miedo de volver a perder. Uno de los efectos más dramáticos de la soledad prolongada es el silenciamiento de la propia voz. Muchos adultos mayores dejan de hablar, literalmente. Pasan días sin pronunciar palabra. ¿Te imaginas no hablar con nadie por una semana entera? La voz se apaga. Las ideas se vuelven internas. La identidad se difumina. La autoestima se reduce. El ser humano necesita validarse en el reflejo del otro. Y sin ese espejo social, la mente se retrae. A nivel cognitivo, esto es devastador, se pierde fluidez verbal, se reduce la memoria funcional y se afectan áreas del cerebro vinculadas con el lenguaje y la emoción. Pero lo más duro no es eso. Lo más duro es que muchos sienten que, aunque gritaran, nadie los escucharía. Con el tiempo, hay quienes ya no esperan. Se resignan. Se apagan por dentro. Y ese silencio que antes era doloroso se vuelve cómodo. Familiar. Como una manta que abriga pero también encierra. No todos los mayores que viven solos se sienten tristes. Algunos incluso han desarrollado una resistencia emocional sorprendente. Pero eso no significa que no hayan sufrido. Significa que aprendieron a vivir con el vacío. Es el fenómeno de la soledad resignada. Ya no se lucha contra ella. Se convierte en compañera. Se normaliza. Sin embargo, eso tiene un costo, se renuncia a la posibilidad de nuevos lazos. De nuevas memorias. De redención afectiva. Muchos creen que un celular o una videollamada pueden sustituir la presencia. Pero no es así. El contacto humano no tiene reemplazo digital. Un mensaje no abriga. Una pantalla no sostiene una mano. Una voz en altavoz no llena una habitación vacía. La brecha digital también excluye a muchos mayores que no dominan la tecnología. Y así, mientras el mundo se hiperconecta, ellos quedan desconectados, no por decisión, sino por barrera técnica y cultural. Pero también hay historias de esperanza. De mujeres y hombres que, pese al abandono, reconstruyen su mundo. Se suman a talleres. Aprenden nuevas habilidades. Escriben. Pintan. Bailan. Se reconectan. La soledad no siempre destruye. A veces despierta una fuerza interior dormida. El deseo de seguir siendo, de seguir importando, de dejar huella. Esta rebelión silenciosa de los mayores que no se rinden es el antídoto contra la invisibilidad. Una sola visita puede cambiarlo todo. Un abrazo. Una conversación. Un te extrañaba. Para quienes viven en soledad profunda, estos gestos no son pequeños. Son gigantescos. Validan su existencia. Reavivan la llama. Nunca subestimes el impacto de tu presencia. Puede ser la diferencia entre un día gris y un día con sentido. Tal vez conoces a alguien que vive solo. Tal vez un familiar, un vecino, un amigo olvidado. Hoy es el momento de hacer algo. No necesitas cambiar su mundo. Solo entrar en él. Una llamada, una visita, una carta. Un gesto. Un recordatorio de que aún importan.
Porque cuando una sociedad cuida a sus mayores, no solo honra el pasado, también protege su futuro. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete para más historias que despiertan conciencia. Y recuerda, tú puedes ser la luz en la vida de alguien. Gracias por quedarte hasta el final del video.